Vamos a empezar. Recordando nada más, los elementos del delito son 4: conducta típica, antijurídica y culpable. Conducta con voluntad. Si no hay voluntad, no interesa el derecho penal. Que sea típica es que tenga los 8 elementos objetivos, los elementos subjetivos, dolo y culpa, elementos normativos, cultural o social, de cualquier otra índole, y los subjetivos específicos que el tipo lo señala. Es lo que vamos a ver hoy. La vez pasada vimos cuáles eran los elementos objetivos. Entonces, los elementos de la tipicidad, ¿cuáles son? Objetivos, subjetivos, subjetivos específicos y normativos. Esos son los elementos que componen la parte típica del delito. Vamos a ver también, a tratar de ver la antijuricidad, que son causas de justificación, y la culpabilidad, que son excluyentes del delito. Recalcando nada más, en la teoría causalista, el dolo y la culpa estaba en la culpabilidad, y así lo encuentran en internet todavía. Actualmente el dolo está en la tipicidad, en el elemento típico del delito. Ahora bien, los elementos objetivos, nada más recordando, objetivos son porque se pueden ver, percibir con los sentidos, que es la conducta, lo que se hace, lo que se manifiesta. Esta tiene un resultado formal o material. Hay un nexo que une el hecho con la conducta. Si es un delito de acción, es un nexo causal. Si es un delito culposo, un nexo de evitación. Y si es de comisión por omisión, de omisión, es el delito de omisión, de determinar qué es, en qué consistió esa omisión. La teoría del sujeto, o teoría de autoría y participación, es todos los sujetos que intervienen en la conducta. El objeto material es recalcándole en lo que cae, lo que hace el sujeto activo. Puede ser un sujeto pasivo, puede ser un bien jurídico X. El bien jurídico es lo que se protege. Todo tipo penal tiene un bien jurídico que se protege. Medios de comisiones con lo que se realiza el delito. ¿Qué medios? Arma de fuego, un cuchillo, un palo, error, engaño, allanamiento, como se haga. Y la circunstancia de tiempo, modo y ocasión, lugar. Toda conducta debe tener esas características objetivos. ¿Dónde, cuándo, cómo, con qué? Y los elementos subjetivos, dolo y culpa. Esa es importante irlo definiendo. Los subjetivos específicos, como se los dije, están en el tipo penal. Y los elementos normativos, que no todos los tipos lo traen, algunos sí, pues es algo legal que está en alguna ley o es parte de la cultura. Los elementos subjetivos del tipo, dolo y culpa. El artículo 9 del Código Penal Federal señala, obra dolosamente. El que conociendo los elementos del tipo o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por ley. Ahí está, es doloso. Tiene 2 elementos, conocer y querer. Conoce y quiere. El dolo puede ser, como lo ven ahí, uno es que lo prevé, quiere o acepta la realización. Entonces el dolo puede ser de 2 maneras. Dolo directo o dolo indirecto o dolo eventual. No lo quiero, pero lo hace. Había un maestro, todavía está ahí, Rubén Quintino Cepeda, que nos enseñaba ese dolo de la siguiente manera. Nos contaba él en sus tiempos de estudiante que cuando se iba con su novia
con la que se casó, más bien ya estaba pedida y dada. Él le comentaba que vamos a hacer el niño con dolo directo o dolo eventual. Conozco y quiero lo que estoy haciendo, o dolo eventual, conozco lo que estoy haciendo, pero acepto si sales embarazada. O sea, era la forma en que él lo explicaba y pues se nos quedó a todos muy claro. Dolo eventual, conozco que es algo indebido, pero acepto el resultado. Tal es el caso de la violación. La niña es mayor de 16 y menor de 18. Conozco como persona adulta que cualquier relación sexual que tenga es indebida. Pero soy soltero, acepto el resultado. Ella quiere, yo lo quiero, me caso. ¿Y cuál delito? El problema es cuando no acepta. Entonces, en esos dos tipos de dolo, es los dolos que tenemos nosotros aquí. El preterintencional, la conducta preterintencional, es a veces donde se confunden. Aquí es dolo y culpa nada más. Dolo, dos elementos. Conoces si quieres, sí. Punto. Conoces, pero aceptas el resultado, un dolo indirecto, dolo eventual. Entonces no olviden esa parte del dolo, que es lo que se analiza en toda conducta. ¿Cómo lo hace? ¿Lo conoce y quiere? ¿O conoce o acepta? Dolo directo. No lo olviden. El sujeto conoce lo que hace y tiene la voluntad de dirigir la conducta al hecho. El dolo eventual prevé el resultado como posible y lo acepta. Tiene claro en su material esa parte, para que no haya duda al respecto. El dolo en la omisión, comisión por omisión. Omisión también puede ser dolosa, sí, lo vamos a explicar más adelantito, en su material viene muy explicado. Para que haya dolo en la omisión, tiene que haber tres elementos. Conocer la calidad de garante. ¿Cómo garante? Por su actuar precedente, la ley le señala su actividad, o bien en un contrato. La ley le señala el policía, actuar precedente, el médico de guardia, un contrato del salvavidas, el guardaespaldas. Entonces, esa es como donde están obligados a actuar. No pueden hacer como que actúan, pero no actúan. Entonces, ese es uno de los elementos que debe de tener. La otra, conocer la situación típica. La situación está en la ley. Esa típica quiere decir que la ley le señala esa protección de bien jurídico. En su material les expongo lo de un policía ahí. Y en consecuencia debe haber la posibilidad física de evitar el resultado. El ejemplo que les doy ahí en su material es que si un policía pasa por un cajero automático, para que donde haya una caja automática, y encuentra dos sujetos, uno está de espaldas, pero le tiene una pistola, pero no se ve, pasa un policía y el que tiene la pistola, el asaltante, le dice adiós al policía, el policía pues le dice adiós, ¿qué va a pensar? No sabe. La cuestión aquí es que ya que sale, el delincuente corre por un lado, el policía, el asaltado, el sujeto pasivo, corre hacia donde está el policía y le dice, me estaban asaltando. Tenía la percepción de que era un delito, la conducta era típica, no apreció esa conducta, no actuó con dolo, esa omisión no era perceptible, y como esa hay muchas otras. Esa comisión por omisión es un ejemplo clásico, y a varios han mandado a la cárcel. Un enfrentamiento entre policías, piden apoyo, y el apoyo nunca llega. Queda registrado la base de datos en el sistema, el apoyo, alguien que recibe la llamada, alguien que la transfiere al superior, y no actúan. De manera dolosa, no mueve a sus miembros para dar el apoyo. Y es responsable por los daños materiales que resulte. Ese es cómo se sanciona la comisión por omisión. O sea, esa es
una conducta que no está muy señalada en el Código de Sinaloa ni en los estados. En su material se lo señalo bien, como la Ciudad de México en su Código Penal lo tiene bien explicadito cómo es y cómo debe de ser. En su material viene ampliamente explicado la comisión por omisión de una nueva teoría, donde abarca a todos, el maestro que lleva a los niños al kinder, el maestro del kinder que lleva a los niños al mar. ¿Quién es la fuente de peligro? El maestro. ¿Por qué los lleva? ¿Quién es el garante de la integridad física de los niños? El maestro. No hay una ley, no hay un contrato, no hay un actuar precedente, pero esa nueva teoría abarca toda esa parte. Entonces, ahí la tiene usted en su material. ¿En qué consiste esa parte? Para lo que es el dolo en la omisión. La culpa. ¿Qué es la culpa? Todos los accidentes son culposos. ¿Por qué? Nadie quiere atropellar. Por un exceso de velocidad, por no permitir el paso a los peatones, por no respetar las luces de los semáforos, por ir en estado de ebriedad, se producen los delitos. Por eso son culposos. Se efectúa una conducta produciendo un resultado que no previó, dice, siendo previsible, o previó confiando en que no se produciera en razón a la violación de un deber de cuidado. Si sabe que el carro que no tiene frenos, ¿por qué lo conduce? Bueno, lo conduce previendo no chocar, y si choca, ahí está la omisión, la culpa. ¿Por qué es culposo? Porque previó, él no tenía carro, pero él condujo esperando no conducir. Ahí podemos a veces, si podemos acreditarlo, un dolo eventual, porque conocía y quiso. Pero muy diferente es cuando yo tengo la obligación de checar todo el sistema de frenos. Entonces, la culpa es una omisión de cuidado que debemos tener todos, destinada a prever y evitar un daño en cualquier magnitud. Y se manifiesta porque imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los reglamentos o deberes. Ahí está la culpa. Entonces, eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Para que configure culpa, es necesario que exista una conducta voluntaria. Dijimos, si no hay voluntad, no existe nada. Es el primer elemento en forma consecutiva. Ahí no debe variar el orden, como se los dije a algunos en el material. Conducta típica, antijurídica y culpable. Hay una conducta con voluntad, sí. Esa conducta se encuadra en lo que dice la ley, ¿es típica? Sí, está en la ley, tiene elementos objetivos, hay que desglosarlos del mismo tipo penal. ¿Cuáles son? Todo lo que hemos explicado para no salirnos. Ahora bien, el nexo. Ese nexo es la relación que existe entre el hecho causado y el daño en sí. El hecho y el daño, ese es el nexo. Siempre se analiza ese nexo en todas las conductas. Desgraciadamente, por este sistema no podemos hacerle dar muchas hojas donde usted vea una sentencia donde qué elementos se estudian ahí. El daño típico tiene una falta de previsión. Es necesario que el hecho no deseado sea consecuencia de un comportamiento voluntario. Si yo sé que mi carro no tiene llantas, y a la hora de frenar, pues se va a barrer la llanta, no va a tener la fricción debida y voy a provocar un accidente. La culpa, siempre cuando hay culpa, ¿qué es lo que verificamos? ¿Se previó el resultado? Sí. ¿Debe presentarse un descuido, una negligencia? Sí. Si es una escuela, hay un letrero. Ahí está la previsión. ¿Qué velocidad debe de ir? Hay niños. Lógicamente tiene más cuidado que ponerle. La negligencia. Esa negligencia debe ser exigible al sujeto.
ibas a 50 kilómetros por hora en una zona escolar, ahí está la negligencia. Y te lo exigimos a quien es responsable del vehículo. Menor de edad, le das el carro para que conduzca y choca. ¿Tiene licencia? ¿Sabe manejar? ¿Tiene un curso de manejo? ¿No? ¿Quién es la negligencia de que el menor, el papá, es el responsable del delito culposo? Ahora bien. Pero, maestro, mande. Pero ahí no sería el papá, sería el dueño del carro, ¿no? Si yo soy el dueño del carro, dije que el papá le prestó el carro. Ah, bueno, ok. El papá, o sea, el que es titular del carro es el responsable. Sí. O responsable es que yo te presto el carro a ti y tú se lo prestas a tu hijo. Oh, ok. También se puede encuadrar eso. Sí, porque yo te lo presté a ti, yo te hago responsable a ti del daño. Si yo voy a pagar, pero ¿quién se lo presté? Tengo testigos que te lo presté. Ah, ok. No, no sabía. Tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es bonito el derecho penal porque te ayuda a explicarte las conductas allá afuera. Pero sigamos. Entonces, los elementos subjetivos específicos. ¿Qué son esos subjetivos específicos? El mismo tipo penal te señala en qué consiste. Y el ejemplo que yo les doy a ustedes ahí es, viene su material y al ponerse a leer el Código Penal van a encontrar muchos. Delitos para abogados. Alegar a sabiendas hechos falsos. Así dice. Es el artículo en su material 231 del Código Penal Federal. Si yo tengo en mi carpeta la verdad de lo que voy a alegar y estoy alegando algo contrario, me pueden imputar esta conducta para abogados, alegar hechos falsos. Bien, la otra, hostigamiento sexual. Dice, cuando con fines lascivos asedio, eso lascivo, o sea, hostigamiento sexual, ¿con qué fines debe de hacerse? Lascivos, el tocamiento, la mirada, el acoso. Entonces, esa es la cuestión. Son elementos subjetivos específicos que el mismo tipo te va señalando. Tengo prohibido hablar de la suegra, porque todo lo agarran personal. Entonces, hoy no vamos a dar ejemplos de suegra. Entonces, vamos a hablar ahora de la antijuricidad. ¿Qué es antijuricidad? Es el acto voluntario típico, es el tercer elemento. Conducta típica antijurídica es un acto voluntario, que debe ser la conducta, y debe reunir los elementos típicos. El hecho debe encuadrar en un tipo penal, como un rompecabezas perfecto. Si no encuadra, es atípica la conducta. Esos son los elementos negativos que hablamos la otra vez. Y que necesite ver algunos. En el cuadro de su material, ahí viene cuáles son esos elementos negativos. Si no encuadra en esos elementos objetivos del tipo, la conducta es atípica. Entonces, lo antijurídico es un acto voluntario que contraviene el presupuesto de la norma de la ley, que lesiona y pone en peligro bienes o intereses protegidos, tutelados por el derecho. Esos derechos protegidos, tutelados, es lo que le llamamos nosotros el bien jurídico. Todo bien jurídico está protegido. Dentro del estudio de la antijuricidad, debemos tener en cuenta que no toda conducta es antijurídica. Y vamos a explicarles por qué. Por lo que en la mayoría de los casos, las conductas típicas también son antijurídicas. En nuestro derecho, la ley nos señala causas de justificación que nos tasa cuáles son. ¿Cuáles son? Legítima defensa, ejercicio de un derecho, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y consentimiento del titular. O sea, cuando nosotros analizamos en una resolución la antijuricidad, lo que hace el juez encuadra la conducta en cualquiera de estos elementos. La conducta no cuadra en ninguna de estas que ya tenemos tasada.
Pero ¿en qué consiste cada una de estas causas de justificación? Legítima defensa. Dice el artículo 15, fracción cuarta, en repeler una agresión real, actual o inminente, sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, cuando exista una necesidad racional, ojo, de defensa, le empleada y siempre no media provocación suficiente e inmediata. Así dice. O sea, es una agresión real, aquí ya la tengo enfrente, o es inminente y sin derecho. Yo aquí estoy sentado y llegan a golpearme, o llegan a meterse a mi casa, a robar, a hacer algo. Bienes propios o ajenos. Y existe una necesidad racional de defensa y que no medie una provocación suficiente. El ejemplo que les tengo aquí es, y ese me tocó en la Ciudad de México. Entonces era DF, Distrito Federal. La señora, 65 años, ya mayor, acaba, llama a la policía y dice que tiene una persona donde tenía un aire acondicionado, lo quitó y se está metiendo una persona y que lo tiene encañonado con una escopeta calibre 12. Le preguntan por teléfono, eso lo sé porque leí en aquellos entonces la averiguación previa. ¿Cómo es la persona? Es un muchacho con unos 20, 25 años. Y se escucha, pues, que ella estaba grabando también lo que les decía. No te muevas de ahí porque si mueves te disparo. Termina la llamada con la policía y como siempre, nuestros flamantes policías nunca llegaron. La persona se mete y la señora le dispara y lo mata. Vamos analizando aquí una agresión real. La señora sin arma estaba al mismo nivel que la persona de 20, 25 años. No, por la edad. Iba a haber una agresión real, actual, inminente. Sí, pues lo iba a robar, le iba a golpear. Vayan a ver ustedes qué le vaya a hacer. Sin derecho. Estaba allanando el domicilio de esta persona. ¿Ella qué hizo? Defendiendo sus propios bienes. Hace un uso racional de la defensa. Con arma se pone al mismo nivel del joven que va armado de un cuchillo. Entonces ella, la anciana, no está provocando el delito. Hay una provocación suficiente. Si ella no le dispara, el tipo puede golpearla, lesionar, lo que ustedes quieran. Entonces, el tipo en cuanto cae dentro de su casa, la señora le dispara y lo mata. Uno dice, no, es que no era racional el uso del arma, ella no tenía con qué defenderse. Si agarra un palo, sigue teniendo superioridad física el sujeto activo. Y hay un cuchillo aquel, por la edad fácilmente le hubiera quitado el palo. Entonces, ahí en ese caso la señora salió absuelta. En aquellos entonces se fue a juicio y salió absuelta. Ahora no, hay salidas alternas que evitan todo ese trámite. Otro ejemplo, y ese salió en las noticias, eso fue hace unos 5 años. Al doctor le cobran piso, el doctor tiene un arma abajo de su escritorio, aquel llega armado y le está apuntando con el arma al doctor. El doctor por abajo del cajón le dispara en repetidas ocasiones al delincuente y lo mata. ¿Hay legítima defensa? Sí, los dos estaban armados. Uno estaba sentado y el otro parado. La agresión era real y actual y sin derecho. Le estaba exigiendo un derecho de piso. Entonces, esa es la cuestión, esa racionalidad. Ahora, veamos cada uno de esos elementos. Voluntad de actuar. Una agresión es un atentado contra un bien jurídico tutelado. Es agresión. Y no podemos hablar de agresión cuando es un movimiento reflejo. No hay movimiento, no hay voluntad. Fuerza física irresistible de la naturaleza o humana, no hay voluntad. Sueño profundo,
alcohol y drogas, pero como de manera consuetudinaria, o sea, es un adicto ya de esos alcoholiquitos, es un drogadicto que es usted bien. Esos no tienen voluntad. Si se pone en ese estado alcohólico, drogado para cometer una conducta, esa es otra conducta que debemos analizar y platicar. Entonces, la violencia. Vimos la voluntad, la violencia. Esta a veces no necesariamente tiene que ser violenta para que proceda la legítima defensa. Trae un arma y me está apuntando. Todavía yo no siento la violencia en mi persona. Es una violencia psicológica inminente, real. Aquí trae un arma y yo puedo defenderme. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, eso tenemos que entenderlo. No tengo que esperar a que me dispare para yo disparar, para yo defenderme. Real. ¿Por qué tiene que ser real? Cuando se cree, se supone que están siendo agredidos, nos situamos en una legítima defensa putativa. Falsamente se cree que se está actuando ilícitamente y se cae un error de prohibición. Aquí está la cuestión. Es real. El delincuente llega con una pistola 9 milímetros Smith y Wesson que las hacen idénticas. Yo soy policía o estoy en mi casa y llega el delincuente con el arma, yo tengo un arma de verdad y le disparo. Oiga, es que era el arma de juguete. Yo no lo sabía. Yo vi un arma y venía, se metió a mi casa, oí disparos afuera, pues yo le disparé. Esa es la cuestión que tenemos que, esa defensa putativa, no estamos obligados a saber. La Suprema Corte ha establecido que cuando la víctima no puede saber o conocer la idoneidad de los medios y repele la agresión, está actuando legítimamente. Los asesores jurídicos que tiene la policía municipal muchas veces pues meten en problemas al policía porque ni siquiera saben cómo defenderlos. Los quieren de defender por legítima defensa cuando existe el cumplimiento del deber, que tiene menos elementos. Entonces, esa capacitación que les hace falta a ellos es lo que tenemos que hacerle ahí. Entonces, ¿por qué es real? Ahí está. Actual e inminente. La agresión debe darse en este mismo momento que me golpean. Si no reacciono en este momento, no hay legítima defensa. Ah, me agredió, vengo por un arma y regreso. Ya no hay legítima defensa. Me agredió, está más fuerte que yo. Él levanta pesas, va al gimnasio, está más grande. Y vengo por un machete. Ya no hay legítima defensa, se acabó. Ya hay otra conducta, no legítima defensa. Sin derecho. ¿Por qué dice sin derecho? Es necesario que la persona que nos agreda sea sin derecho, o sea, yo no hice nada. La persona llega y me agrede. Llega y me quiebra el vidrio. Llega y jalonea a mi niño, a mi esposa, a mi hijo. Entonces, a eso se refiere sin derecho. Analicen, lean bien el material. Si tiene derecho, no se puede defender en legítima defensa. O sea, que la agresión sea sin derecho. ¿Por qué me golpeas? Se tiene que analizar de acuerdo a una base formal que se tiene ese derecho fundado en la ley. La licitud es un problema de litis y se resuelve con las formalidades, conforme a la ley, no a lo que yo creo correcto. Entonces, la repulsa debe darse de manera consciente y que conoce la agresión. Aquí me están golpeando, aquí regreso el golpe. Inmediatamente, a tercera ley de Newton, a toda acción le corresponde una reacción. En ese mismo momento tiene que darse. Si no hay esa repulsa en ese momento, no hay racionalidad. Este es el problema a veces. ¿Hasta dónde entendemos esa racionalidad? Es un medio considerado racional cuando se elige el menos dañoso que se cause a un agresor. Y el uso del medio racional con que se emplee. Habrá racionalidad. Dos personas, misma edad,
una trae una pistola de revólver y el otro trae un cuerno de chivo, y dice que en defensa, legítima defensa, se defiende y le avienta una ráfaga de balas. ¿Había racionalidad? No, ahí no había racionalidad. Se rompe la legítima defensa. Es lo que a veces muchos tenemos que analizarle ahí, hasta dónde es esa racionalidad. El uso del medio racional se debe de emplear en forma racional, valga la redundancia, tratando de inhabilitar al agresor. Pero si le disparó en automático, lo quería inhabilitar, lo quería eliminar, quería acabar con el sujeto, no inhabilitar. La huida no es un ejercicio de derecho de legítima defensa. Si huyes, se rompe la legítima defensa. Entonces, esa es lo que tenemos que analizar. La agresión siempre debe ser dolosa. El agredido, la provocación debe ser suficiente para la reacción y la defensa debe ser inmediata. Y el medio que se use debe ser racional. Racional. El marido llegó borracho, golpeó a la esposa, golpeó a los hijos, andaba quebrando cosas, traía un cuchillo en la mano, la señora agarra una pistola. ¿Hay racionalidad? Sí, por fuerza, por jerarquía familiar, porque ya tenía dominados a todos y de pilón traía un cuchillo. ¿Qué iba a hacer con ese cuchillo? No lo saben. La señora le dispara y lo hiere. Maestro, Mande. en el material, que no lo he leído, por cierto, vienen casos explicados como este que está comentando usted de la legítima defensa, porque me está haciendo ruido. Yo lo que había escuchado en mi cabeza, pues yo lo que había escuchado de la legítima defensa es que las fuerzas tenían que ser proporcionales, algo así, o equiparadas. Racionales. O sea, Racionales o proporcionales. ok. No, pero ahí tienes que analizar tú también la fuerza del Ajá. hombre y la mujer. Okay. Las condiciones de defensa de la persona de 65 con el muchacho de Joven. 25, 20 años. Porque yo había escuchado, por ejemplo, de una vez un maestro militar decía que, por ejemplo, si iban a detener a personas que en la milicia ellos les enseñaban a utilizar una piedra, algo así, o el bastón, o un palo, porque si las personas que iban a detener, etcétera, ¿no? Si se defendían con un arma blanca, por decir así, pues una piedra, un palo, pues ellos no pueden sacar el arma y dispararles, ni nada de eso, tenía que ser proporcional, ¿no? Similar, y por eso me estaba haciendo ruido eso que comentaba usted. Pero bueno, tengo que leer más para eso de lo de la edad que comenta usted, que si la señora era pues indefensa, ¿no? Ya no tenía nada de fuerzas, por decirlo así, pues tiene que acudir a un agente pues muy extremo, como un arma, como para detener a una persona de 25 años y con un cuchillo. No, pues aquí por la edad, O sea, si el fuera, envenenamiento de morada, armado, eh, por ¿qué ejemplo, hace la persona? si recreamos otro ejemplo, si fuera se mete a nuestra casa y somos una persona de 30, 35 años y el ratero es de 25, por ejemplo, se mete con un cuchillo. Y si uno hiciera lo que la señora mayor esta, pues saca un arma a uno y le dispara, ahí no sería proporcionado, ahora estaríamos siendo, digamos, más fuertes, pues, o sea, no se puede acreditar legítima defensa ahí. ¿Tú le disparaste o tu Sí, señora? Eso es lo que tenemos no, que hacer. un ¿Tú? varón de 35 del domicilio, dueño del domicilio, contra el ratero Ahí, de 25 con un cuchillo. él trae un cuchillo, tú estás en tu casa, están prácticamente físicamente en las mismas condiciones. Sí, sí. Puedes dispararle, pues no lo hieras, no le dispares a matar. Ah, ok. No lo dispares aquí en este momento, aquí hay. Puede defenderse por medio de la legítima defensa. Ok. O sea, le disparé para detenerlo nada más, asustarlo mientras llega la policía o algo así. Un ejemplo que pasó en México, así como dices tú, el ladrón tenía unos 25 años, el de la casa allanada,
unos 40 años. El ladrón iba armado de un arma blanca, el sujeto pasivo tenía un arma de fuego y le dispara a la pierna y ¿qué crees? Pues le rompe la vena principal, Sí. la arteria principal. De aquí que llegaron las policías, el amigo se desangró y lo querían consignar. Ahí esa es la viveza del abogado. Él le disparó para matar o le disparó para detener el hecho. Él era especialista en apuntarle directamente a la arteria que se encuentra en la pierna o fue una casualidad. Entonces, el abogado tiene que ser astuto en ese sentido. Ok. Para explicarle. Él no quería matarlo, él así que le disparó a la pierna. Diferente hubiera sido que le hubiera disparado el pecho a la cabeza. Pero fue la casualidad y como nuestros cuerpos de seguridad tardan mucho en llegar, pues se murió. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo. Métanse a internet, el abogado, busquen ejemplos reales de eso. profe, y el abogado no pudiera meterse así como que cargarle también cierta responsabilidad a las autoridades, porque usted estaba comentando ahorita lo del dolo eventual, donde una persona omisión por omisión. Sí, donde dejaba de hacer su función de manera correcta y pues se producía un daño. Por ejemplo, me imagino que debe haber un protocolo para que los policías digan, no, pues después de recibir la llamada C4, pues tienen que tardar tantos minutos en una instancia tal, etcétera, algo así. Entonces, cargar la responsabilidad también a él, ¿no? Nuevo sistema lo podemos hacer. Viejo sistema no. Pero a un nuevo sistema, a veces las autoridades ministeriales desconocen esto. La comisión por omisión, te voy a dar un ejemplo. El avión venía de Ciudad Constitución. El sistema aeronáutico civil dijo, nadie vuela porque arriba hay ventisca fuerte, que fue el avión que venía de Constitución a Mochi y se cayó. Entonces, la autoridad aeronáutica dice, ninguna aeronave despega. Ellos, como tenían el avión, el jet completo, pues despegaron. Fueron omisos, ellos tenían la calidad de garante de no mandar a volar. Ok, sí. Mandaron y se estrelló. ¿Quién es responsable de la muerte de todas esas personas? Pues la que autorizó de Aerocalafia. ¿Pero qué hicieron? Nadie puso denuncia. Este es un delito que se persigue de oficio. Nadie puso denuncia, nadie investigó, nadie supo qué hacer. Lo único que hizo la empresa, pagar a los muertos. Y los dolientes, las víctimas, nadie denunció. Ahí es un ejemplo real que tenemos aquí. Y eso no fue hace muchos años. Entonces, es lo que tenemos que ir analizando estas conductas, provocando que las autoridades ministeriales se capaciten más en esto. Ok, ya lo voy entendiendo más. Gracias. Bueno, ahora, el exceso de legítima defensa. Aquí veo, me pregunta Carlos Juárez, esto viene siendo como en el boxeo, deben de estar en condiciones similares, dice. Así es. Ahora, ahí está la otra. El otro, y viene al caso la omisión. ¿Qué hace el referee cuando en el boxeo uno solo de los contendientes está golpeando? Si deja que lo golpee, lo puede matar, lo puede lesionar. Por eso es que suspende. Si no lo hace, puede haber una comisión por omisión, sí ahí, pero ¿quién lo promueve? Pero en fin, ya no estamos saliendo. Legítima defensa. El exceso. Cuando ocurre el exceso, cuando la agresión se extralimita las barreras de lo proporcional, ¿qué es lo que hay? Hay un abuso de fuerza. Y es donde se responsabiliza por el posible daño que se cause. Entonces aquí dice
von List, que no debe traspasar la barrera, los límites de la estricta necesidad. Pero yo les pregunto a ustedes, en un estado de emoción violenta, ¿tenemos la capacidad de racionalizar los límites de la racionalidad? Tengo un arma larga y están golpeando a mis hijos, no me voy a fijar si lo puse en automático o no. En la emoción que traigo, lo pongo a ráfaga y yo esperando darle un disparo, doy una ráfaga. Entonces, esa es la cuestión que tenemos que analizar. Por eso en su material viene ahí los estados de emoción violenta al final de su material, que tenemos que actuar de esa manera. ¿Cómo lo va a defender el abogado? La fiscalía va a dejarlo preso, pero el abogado tiene que tener esas tablas para defenderlo. Ahora bien, estado de necesidad es la otra causa de justificación. ¿Por qué se establecen causas de justificación? Porque el Estado no puede poner un policía para cada ciudadano. Establece estas líneas de justificación, estas líneas de exclusión, para que nosotros podamos en cierta medida defendernos. El estado de necesidad justificante es cuando hay un conflicto de valor entre bienes y para que impere es necesario salvaguardar el de mayor licitud. Estado de necesidad. También se puede decir que es un daño o puesta en peligro de un bien jurídico determinado con el objeto de salvar otro bien jurídico de igual o mayor valoración jurídica. Ahorita les voy a preguntar, váyanse acordando de los 43 niños, 43, los niños quemados acá en Hermosillo. Ahorita voy para allá. Entonces consiste en obrar para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual, inminente, no ocasionado por el agente, sí, el cual no tiene el deber de afrontar ese peligro, ese riesgo. Pero no hay otra manera de hacerlo más que así. Estado de necesidad. Ejemplo, se está quemando la guardería HSBC, nada más tiene una puerta de emergencia y la puerta de entrada, no hay más. Y estaba cerrada la emergencia. Los niños, el humo sale, hay muchos niños, no se dan abasto, salen niños quemados, niños intoxicados. Una persona con su vehículo causa daños en un bien ajeno. Ojo, en un bien ajeno para salvar que un bien jurídico. Su carro no le importa causar un daño, se trata de sacar niños. Por ahí chocó hasta que rompió la pared y por ahí sacaron y salvaron muchos niños. La negligencia, la ineptitud, o como ustedes quieran de llamarle. El Ministerio Público le inicia averiguación previa a esta persona. ¿Qué hacer ahí? Lógicamente, pues la sociedad, los abogados cambian la versión. No es, él no es causante del daño, él causó daños para salvaguardar un bien mayor que era la vida, la integridad de los niños, a cambio de la destrucción de la pared de un bien ajeno. No era su responsabilidad, él lo adopta por sí. Entonces, eso es lo que tiene que entender ese estado de necesidad. ¿Qué hago? ¿Cuál es ese elemento que debe de existir ahí? El peligro debe ser la amenaza de una situación que pueda causar un daño a bienes jurídicos que no son míos, son de otra persona. El peligro no lo causé yo, el peligro ya estaba, cómo fue el incendio no lo sabemos. Él causa un daño. ¿Cuál es? Rompe una mugrosa pared. Y que él no tiene el deber de afrontar el riesgo, el peligro, simplemente lo adopta como sí. Pero no hay otro medio más practicable y menos perjudicial para salvar a los niños. A la postre, el amigo quedó como un héroe, le regalaron un carro, dinero. ¿Por qué? Porque salvó niños. Pero eso es entender qué es ese estado de necesidad.
Cometo un daño en un bien ajeno. El daño que se estaba provocando, tengo que ponderar. Voy a provocar un daño y hay daños ahí que hay vidas de niños. ¿Qué es más valioso? Los niños que mi vehículo, que la pared que rompa. El daño no lo ocasioné yo. Yo no tengo el deber, no soy bombero, no soy de protección civil, pero no hay otra manera de hacerlo. Entonces, el amigo, ¿cómo quedó al final? Como un héroe. Y que eso fue lo que hizo para los niños, para los papás de los niños que salvó. Entonces, excluye la conducta. Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo esto. El otro, ejercicio de un derecho. ¿Cuál es ese ejercicio de un derecho? Otra causa de justificación. Es causar un daño cuando se obra de forma legítima, siempre que exista necesidad racional de un medio empleado. ¿Cómo es ese? Pues si es mi casa, yo lo puedo destruir para salvar algo que sea dentro, sí, es mi derecho. Entonces, esa es la cuestión que tenemos que hacer ahí. Y la otra causa de justificación, cumplimiento de un deber. Consiste en que cuando causamos un daño en forma legítima, en cumplimiento de un deber jurídico, siempre que exista la necesidad racional del medio empleado. El cumplimiento del deber deriva de determinadas profesiones, policías, bomberos, médicos, guardias de seguridad, militares. Ahí está el cumplimiento de un deber. No sé si recuerden ustedes, hizo viral un video donde en Navojoa una persona traía una caguayana de las que tienen filo por ambos lados y traía locos a todos los policías en una gasolinera. ¿Dónde quedó la capacitación? Él viene a atacarme a mí. Si sigues avanzando, cargo mi arma, alto, alto, y sigues avanzando, me vas a decir, no tengo por qué yo correr. En cumplimiento, yo te voy a disparar, no te voy a pegar a la cabeza ni al cuerpo. ¿A dónde? Debe ser racional. Debieron haber disparado a la pierna. Y no, de repente lo sorprendió otro policía y lo abrazó y ahí le quitó el arma. ¿Qué tal si con el machete le da vuelta y le cercena la cabeza? Entonces, ¿dónde está la capacitación? Ya hay un protocolo, Policía Federal ya lo practica. Ahora falta que lo practiquen nuestros flamantes policías municipales y ministeriales. Pero que sea una práctica eficiente, que sirva para defenderse, que sepan qué hacer. Bueno, estas son las causas de justificación. Son causas tasadas en la ley que a la hora de analizar la conducta típica no se encuentra ninguna de estas. Su conducta es antijurídica, contraria a lo que dice la ley. Punto. La culpabilidad son excluyentes, que también nos señala la ley. La culpabilidad tiene carácter en virtud de que se mide en arreglo a fórmulas jurídicas. Ya saben, se lo voy a explicar cuáles son esas que tienen en su material y que son constatadas públicamente en la instancia del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, así como analiza las causas de justificación, también analiza la culpabilidad, el grado de reproche que te voy a hacer. Eso es lo que se busca. El juicio de reproche se dirige al sujeto en virtud de que el grado de dañosidad que provocó, no obstante que tenía otras posibilidades. Pero, ¿cuáles son esas excluyentes? Imputabilidad. ¿Es imputable una persona menor de edad? ¿Es imputable una persona, aunque sea menor o mayor de edad, que esté mal de sus capacidades? Una persona adulta, senil, también es inimputable. Entonces, esa es la cuestión. Conciencia de la antijuricidad. ¿Tiene conciencia de que es contrario a derecho lo que está haciendo? Y volvamos al mismo ejemplo que les di de las gemelas que
que fueron a votar, que por error se cambiaron las credenciales, ¿tenían conciencia de que era contrario a derecho? No, no tenían conciencia, había un error de prohibición ahí. Es lo que quiero que yo vayan entendiendo al leer ese material, cómo podemos explicarnos. Lean, busquen cómo nos vamos dándole respuesta a las diferentes conductas que hay. Ahí viene todo, ahí está todo. Conciencia, la imputabilidad, capacidad de conocer lo injusto del actuar. Me viene a la cabeza aquí, como dice Eri, me hace ruido. La persona compra un vehículo, nunca verifica que la placa que tenía era o no era de él, simplemente compra el vehículo y lo deja donde lo compró porque estaba en mal estado. Después el municipio dice que va a quitar todos los carros chatarras que están en la calle y el que era el dueño del vehículo le pone unas placas, pero el carro que tenía dentro de la casa le pone las placas al de afuera y el que estaba afuera le pone las placas al de adentro. Llega la persona con una grúa y se lleva el vehículo con las placas puestas. Dura como un mes y medio en el taller, lo compone, llega el muchacho, en el taller lava el vehículo con sus amigos, sube las hieleras con sus heladas, mucho hielo, dijo, y se fue. De regreso, lo para la policía y al revisarle las placas no coincidían. Yo les pregunto a ustedes, ¿había dolo del comprador del vehículo en usar placas sobrepuestas? No había dolo, ni siquiera se lo imaginó, no, él no tenía voluntad de poner las placas. En la investigación que se hace, la señora dice que su esposo le puso las placas, o sea, ni él les puso las placas. En la declaración dice que llega una grúa y se llevan el vehículo, o sea, él no se llevó el vehículo. En la declaración del mecánico, llegaron, lavaron el vehículo y se fueron. La conducta ni siquiera la programó, no había voluntad. Él no lo hizo. Entonces, allí está. Tenía conciencia de la antijuicidad. Sí, era típico usar placas sobrepuestas y lo peor ahí, el MP, como se encuentra en las placas sobrepuestas en el apartado de robo de vehículos, le puso robo de vehículos y así se fue a Plataforma México. Va a pedir trabajo, pide la carta de antecedentes penales, no le dan porque es ladrón de vehículos. Entonces, una serie de errores ahí de la defensa que no lo supo defender, la falta de dinero para recurrir esa sentencia y así se quedó, cumplió la sentencia como era mínima la penalidad. La cuestión son los antecedentes. Y voy para allá. ¿Cómo le imputan a él? Era estudiante de segundo semestre de Derecho. A la hora de analizar la culpabilidad, si tenía conciencia del hecho, estaba en segundo año de la carrera de Derecho, por lo tanto conoce la ley. Así se fueron. Segundo año, conocen la ley, no conocemos nada. Pero sí, ¿era mayor de edad? Sí. ¿Tenía conciencia de antijuicidad? Sí, porque estaba estudiando Derecho, era mayor de edad, podía haber actuado de una manera diferente y no lo hizo. Cuando de la misma declaración en todo el caudal probatorio había manera de excluir su conducta y no le hicieron. Esa es la cuestión. La otra causal de excluyente, la exigibilidad de actuar de forma diferente. Son tres. La culpabilidad tiene imputabilidad, conciencia de la antijuicidad y la exigibilidad de actuar diferente. Esas son las tres que tiene. Se analizan bajo esas tres. Entonces, la conciencia, la exigibilidad, ¿en qué consiste esa exigibilidad? Esta manera de yo autodeterminarme conforme a derecho a un caso concreto, cómo voy a actuar. Pero si tienen a mi hijo secuestrado
o se lo llevaron y me dijeron, ¿sabes qué? Recoge aquellas bolsas negras de basura y tráelas. Si no, vamos a matar a tu hijo. La persona que hace, va y recoge las bolsas, las lleva donde le dicen y se va. Ahí lo detiene la policía. Y siguen esperando a que vayan a recoger las bolsas a donde éste las cambió. Cuando llegan aquellos, pues agraciadamente detienen y no le hacen nada al niño. A este, al primer sujeto que se lleva las bolsas con dinero, pues lo vinculan junto con los otros. Pero cuando la familia dice por qué actuó de esa manera, cuando los delincuentes declaran y dicen que él solo era el elemento ajeno a la célula delictiva para sacar el dinero de ahí y ponerlo a este lugar, pues él excluyó su conducta. Sí, era típica, sí. El dinero no tenía por qué él haberlo agarrado, pero no podía exigírsele otra conducta. Tenían a su hijo retenido y le podía haber pasado algo. Entonces, esa es cómo podemos ir analizando esta exigibilidad. Entonces, es lo que tenemos que ir analizando. ¿Cómo? Y en esa parte de imputabilidad, les marco a ustedes algunos puntos. ¿Cuáles son? Les marco trastorno mental y trastorno intelectual retardado, miedo grave y minoría de edad. Ahí se analizan esas partes en la imputabilidad. ¿Es menor de edad? Miedo grave. El desarrollo intelectual retardado. Trastorno mental. Entonces, ahí en su material les meto otro material más que tienen ahí, donde el policía llega a su casa después de 2010, 2009, algo así. La delincuencia pues estaba pesada, no durmieron toda la noche, el estrés con los delincuentes. Total, llega a su casa, trae un estrés pesado, laboral y todo lo que ustedes quieran. Físicamente también. Ya se los platiqué. Discute con su esposa, se mete la suegra, se hacen de palabra los tres, pierde el control y mata a los dos, suegra, esposa y aparte el niño. Había voluntad, había manera de poder no excluirlo, pero sí reducir la penalidad. Un estado de emoción violenta que a todos nos puede pasar, pero ahí psicológicamente tenemos que acreditarlo. Y puede hacerse, sí puede hacerse. Entonces, es lo que tenemos que ir analizando en esto, como abogado litigante, o estudias y ganas dinero también. Pero si no te preparas, si no estudias, si no vas más allá de lo que tienes, entonces eso es lo que quiero que vayan entendiendo ustedes en este material que tienen. Es un material que nos los dan para el doctorado, que lo vamos acomodando, lo vamos depurando para hacerlo accesible a la licenciatura. Que vayan entendiendo qué es desarrollo intelectual retardado. ¿Qué es eso? Es un proceso tardío de la inteligencia que provoca incapacidad para entender y querer. El sordomudo es una causa de inimputabilidad. Entonces, ¿cómo va a defenderse? Pero hay sordomudos que sí tienen toda la capacidad, simplemente tienen la limitante de hablar y oír, pero razonan bien. Tenemos nuevas maneras de comunicarnos, pero hay otros que no. Conozco unos que no sé qué tienen. La minoría de edad, ese estado de madurez, pero una vez detuvieron a uno, 29 años, decía, es que estoy niño todavía. Este niño o se hace sentir niño o se pasa por niños. A 29 años nadie es niño. Ya está totalmente
su corteza cerebral totalmente madura, que actúe de manera independiente, arbitraria y contraria a derecho, esa es otra cosa. Maestro, Mande. pero si tuviera esa persona de 29 años un trastorno de 29. 29 años, un trastorno de personalidad, porque hay un montón de trastornos, no nada más esos que usted comenta, que son enfermedades mentales. Cualquiera de esos trastornos puede caer dentro de inimputabilidad. Por ejemplo, Hay que aplicarlo nada más. el trastorno de personalidad múltiple, pues, que es algo así como lo que le comento, una persona que se crea que es otra persona que no es, pues, que sea yo soy un niño, etcétera, ¿no? Si se hace un diagnóstico de eso y se comprueba, puede ¿cómo se dice? Quitarse la responsabilidad, pues tratarse como un inimputable. ¿O ha sabido usted un caso? Sí, se le dicta una medida de seguridad, no se le dicta una pena de privación, una medida de seguridad. Se manejan de manera diferentes. El nuevo sistema ahora nos da más elementos para utilizar esa parte. El problema que vienen siendo los mismos jueces del viejo sistema, que todavía no les cae el chip. Los mismos policías e investigadores todavía no entienden que esto es más objetivo hasta que no les caiga responsabilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo aquí. A ese policía podría haberse le reducido la penalidad, sí. ¿Por qué? Por el estrés, y se podía acreditar psicológicamente, una pericial. Pero la cuestión aquí es que el defensor público se toma en serio sus asuntos, pide las periciales que correspondan, no, lo que quiere es ir sacando el trabajo al día. Entonces sí, como dice usted, hay una serie de trastornos que pueden ser inimputables, pero no porque sean inimputables ya se van a ir libres, se le aplican medidas de seguridad. Ok. Entonces es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo de esto. Ojalá les sirva el material y cuando vean por ahí analicen las conductas. Este sujeto, ¿cómo participa? Esta conducta de dolo, cosa o omisión, ¿cuál es? Entonces, ahí en su material les explico ampliamente en qué consiste la enfermedad mental. Léanla ahí y van a ver que de algo les va a servir. Y para que exista culpabilidad, es necesario que el sujeto tenga conciencia y conocimiento de que es contrario a derecho lo que hace. Basta con que el autor tenga motivos suficientes para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido. No basta tener un conocimiento profundo, leve nada más. Dice la Corte, de manera somera que él pueda entender que su conducta es contraria a derecho. ¿Qué persona adulta sabe que no debe de tener relaciones con persona menor de edad? Todos, todos, todos lo sabemos. No es que yo no lo sabía. ¿Quién no lo sabe? Es de conocimiento público. Entonces, a eso se refiere esa conciencia de la antijuricidad. Entonces, hasta aquí de manera somera, lo más sintético que les puedo dar, pues esta va a ser la tercera conferencia. Espero me hayan entendido lo que quiero que ustedes conozcan y aprendan de esto. Estos son los elementos del delito. ¿Cuáles son? Conducta típica, antijurídica y culpable. La tipicidad tiene 3 elementos. ¿Cuáles son los elementos del tipo? Elementos objetivos, subjetivos, subjetivos específicos y elementos normativos. La antijuricidad, contrario a derecho, son fórmulas tasadas donde se analiza para excluir la conducta. Si no te encuentras en ninguna de ellas, tu conducta es contraria a derecho y por lo tanto es antijurídica. ¿Cuáles son? Legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, etcétera. Entonces, es lo que quiero que van entendiendo. La culpabilidad tiene 3 elementos: la inimputabilidad, la conciencia y la exigibilidad de otra conducta.
Así se analiza cada una de ellas. Entonces, a grandes rasgos, esta fue toda la parte de teoría del delito que alcanzo yo a explicarles por aquí. Ampliamente la tienen ustedes en su material. ¿Dudas que haya que responder? Yo. Dígame. Me quedó esa duda de lo que preguntó Erin, creo que fue, sobre los trastornos mentales. Es que yo conozco algunos, pero no sé si son imputables. Inimputable. Como Y lo contrario. Eh, Y está el trastorno esquizofrenia, pero no sé si es el trastorno de la personalidad antisocial, porque creo que leí que esas personas sí saben que está mal, pero aún así lo hacen. bueno, aquí para que sea sancionable tiene que esa persona realizar una conducta y sobre esa analizar hasta dónde y cómo actúa. O sea, en sí el trastorno mental que tenga, dependiendo del que sea, se analiza de acuerdo al hecho que haya realizado. No en sí que es inimputable o no, sino qué fue lo que hizo y sobre eso podemos racionalizarlo y ver si es o no es imputable. ¿Qué hizo la persona esquizofrénica? No sabemos. ¿Qué hizo la persona bipolar en esos momentos en que no tiene al 100% su razonamiento? Entonces, eso es lo que se analiza. La conducta primero y después cada una de ellas. ¿Algo más, Eddie? ¿Algo que le haga ruido? Sí, eso que comentaban ahorita otra vez con los casos de los trastornos, y que usted decía que pues había que tener capacitación, ¿no?, de las autoridades para poder entender esto, porque eran los mismos jueces del viejo sistema. En el caso, por ejemplo, de una persona, así como el que comentaba usted, un policía o una persona que está en constante estrés, puede, sin siquiera digamos, ¿cómo se dice?, saberlo de sí mismo que él tiene un trastorno. Una persona de ese tipo puede tener un trastorno, ¿no?, por vivir en constante estrés. Entonces, ahí, esto me hace ruido, pues sus decisiones o la toma de decisiones de ellos no contendría ese elemento de racionalidad porque está, digamos, excedido del estrés de la vida diaria, etcétera, o su forma de vida, o una persona que a lo mejor está en depresión también, pues está todos los días viviendo bajo esos estados emocionales y las cosas de su vida cotidiana que tenga que tomar decisiones, pues van a estar fuera de lo racional. Esto me hace bastante ruido porque yo creo que un juez o una persona de ese tipo no creo que lo logre comprender de que estaría pues fuera del raciocinio, pues sus tomas de decisiones. En un caso, en la vida real, así como usted que ya es abogado y anda en eso, si usted quisiera defender a una persona, por ejemplo, para ayudarle, ¿no?, con esa cuestión de que pues sea tratado como imputable, bajarle un poco ahí ¿cómo dice?, una pena diferente, no una pena, una sanción o una cuestión. Una medida de seguridad. Una medida de seguridad. ¿Usted se animaría a defenderlo de esa manera? Pues claro, ¿no? Aquí, lo importante aquí es a veces buscar los psicólogos idóneos que podamos acreditarle al juez esa parte. Por ejemplo, la policía municipal, ¿tiene psicólogo que atienda a los miembros de la institución? No. ¿La del Estado tiene? No. Y cuando vas al psicólogo que tenían antes, pues ya te mandaban al examen de control y confianza. Ese es el problema. Si viste la estructura de la Guardia Nacional, tiene psicólogos para prevenir esa parte. Policía que mata a la esposa, a la suegra y al hijo, estaba en esa situación que dices tú. Profe. Pero ¿quién lo atendió? Profe, buenas noches.
Gracias. Buenas noches, profe. Gerardo Robles. Sí, Gerardo. Sí, escucho a Eri ahorita y toda su amena y muy completa participación, profe. Y son las variables, al final de cuentas, que como abogados tenemos que tener, ¿no? Para la defensa. Mientras tanto, un especialista, pues capacitado, ¿no? Lo determine esa situación mental que pudiera tener un imputado, ¿verdad? Pues aquí, como dice usted, necesitamos meter ese tipo de personas ahí, y no solo para la defensa, sino como futuros miembros. Elemento de comprobación o Sí, veracidad. Sí, ok. eso es lo que tenemos que buscarle. ¿Cómo le vamos a comprobar al juez? Pero la idea no es que ustedes lo conozcan para litigar, sino como funcionario en cualquier nivel que estén, puede servir para entender esa parte, para entender esos elementos del delito, como ya les expliqué, unas barbaridades que a veces piden un desconocimiento del derecho, y esa es la idea, donde en cualquier trinchera que se encuentren, por lo menos hacer un papel más o menos decente de nuestra actividad. ¿Alguna otra pregunta? Edwin, Profe, buenas noches. adelante, Victoria. Bueno, igual comparto con el compañero Gerardo Robles, información muy precisa de su parte. Bueno, en base a todo lo que hemos comentado, creo que también es importante recalcar el uso de la teoría del delito, en donde aquí efectivamente hablamos de las pruebas del caso y de cómo podemos caracterizar lo que es la conducta del ser humano. Eso es lo que quiero que vayan entendiendo. ¿Para qué nos sirve la teoría del delito? Una parte del derecho penal donde vamos a analizar conductas para determinar si son o no delitos. Eso lo quiero que vayan entendiendo. Es una parte esencial si nos vamos a dedicar al derecho penal. Sí, porque como bien menciona, en base a esta teoría y en base a la conducta y en base a las pruebas, podemos hacer la defensa apropiada y de acuerdo al Código Penal Federal, ¿verdad? Para que así podamos defender y tener todos los elementos necesarios para, pues, ganar el caso o negociar el caso con la Suprema Corte o con el área responsable. Cuando se negocia la cosa, se negocia el caso con la fiscalía. Ah, sí, Los efectivamente. contrarios, defensa, fiscal, víctima e imputado, acusado o sentenciado. Gracias, Victoria. A usted, profesor, gracias. Dice aquí don Carlos Juárez que los antecedentes vienen siendo una especie de extensión permanente de la pena. Viene siendo una pena trascendente. Que cómo vamos quitando esos antecedentes, pues la misma corte dice, nos vamos a parar para que se desaparezcan. Yo ya cumplí con la sociedad, ya puedo salir libre, aquí está mi sentencia. Lo cual me ampara como una persona que ya puedo regresar a la sociedad. Pero sin embargo, ¿qué sigue? Te sigue marcando, te etiqueta como delincuente y no te dan trabajo, ni siquiera para trabajar de intendente en una tienda de autoservicio. Entonces, ¿cómo hemos logrado esta parte? Pues mediante amparo. Quiero carta de no antecedentes penales o de antecedentes penales donde diga cuál es mi condición. Porque el problema es que no te dan carta de antecedentes, no te dan nada si tienes antecedentes. Dame una que sea en qué condición quedé. Aquí está. ¿Por qué delito fue? Pues si no hay más preguntas, estamos pendientes por el teléfono. La próxima semana reviso su material